Bien, estudiantes, en la página 31 tenemos como título Clasificación de los triángulos. Entonces, vamos a ver en esta clase cómo se clasifican los triángulos, y ahí va a estar las diapositivas para que puedas trabajarla conmigo. Y luego vamos a practicar algunos ejercicios con ecuaciones, ¿sí? Aplicando un poquito la noción de ecuación, relacionando bien, aplicando bien los conceptos que vamos a ver al inicio. Y luego, al final, vas a tener en la plataforma un trabajo en Word, el cual vas a tener que resolverlo mirando los ejemplos de esta clase. Así que hay que estar muy atentos. Empezamos entonces con la página 31 y vamos a definir primero algunos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Bien. Página 31. Bien, estudiantes, entonces, en la página 31, el tema, como tú ves, es clasificación de los triángulos. La primera clasificación de los triángulos es de acuerdo con las longitudes de sus lados, de acuerdo cuánto miden cada lado. Dependiendo de la longitud de sus lados, tenemos tres tipos de triángulos. El triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica de cada uno de esos triángulos? Veamos el primero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Observa bien esto. Mira la característica del triángulo equilátero. Los tres lados tienen la misma medida. Y además, para que sea un triángulo equilátero, cada ángulo interno, miren los ángulos internos, ¿ah? Cada ángulo interno debe medir 60 grados. Cada ángulo interno debe medir 60 grados. A ver, característica de un triángulo equilátero. Los tres lados tienen que tener la misma medida. Los tres lados deben ser iguales. Como ves ahí, los tres lados son iguales. Bien. Y sus tres ángulos internos deben medir 60 grados, cada uno. Veamos la característica del triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados de igual medida. Observemos bien esta partecita, triángulo isósceles. Si tú observas bien, este triángulo tiene dos lados de igual medida, que son los lados que están a los laterales. Estos dos lados tienen igual medida. Y el tercer lado tiene una medida diferente, ¿no? El tercer lado tiene una medida diferente, como tú aprecias ahí. Entonces, para que sea triángulo isósceles, debe tener dos lados de igual medida. Repasemos. Triángulo equilátero, tres lados iguales. Triángulo isósceles, dos lados iguales. Y finalmente, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene los tres lados de diferentes medidas. Observen, miran los tres lados del triángulo. Los tres lados tienen diferente medida. Ah, profesor. O sea, el triángulo escaleno, los tres lados deben tener diferentes medidas. Bien. Y también sus tres ángulos internos deben tener diferentes medidas. Con esta definición sencilla, vamos a ir al ejercicio número 1. ¿Sí? Vamos a ir al ejercicio número 1. Así que vamos a relacionar. Vamos al ejercicio número 1, todos, por favor, en este momento. Ejercicio número 1. Bien, en el ejercicio número 1 me indican que relacione a ambas columnas empleando una línea. A ver, acá tienes que haber observado la relación que tienen cada uno de estos triángulos. Observen el triángulo de color azul. El triángulo de color azul, que está ahí, como tú ves, tiene tres puntitos de color negro. Eso significa que estos tres puntitos de color negro significa que los tres lados son iguales. Y si los tres lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Ah, muy bien. Este sería un triángulo equilátero.
Entonces relacionamos este triángulo con el triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero tiene 3 lados de igual medida. ¿Sí? Veamos la segunda. Miren el de color verde. Profesor, el de color verde, mira, tiene 2 bolitas a los costados, 2 puntitos a los costados. Significa que este triángulo tiene 2 lados iguales. ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene 2 lados iguales? Este es el triángulo isósceles. Ah, profesor. El triángulo isósceles tiene 2 lados de igual medida. Y finalmente, observa bien, este triángulo de color rojito. Acá tiene una rayita, acá tiene este lado 2 rayitas, y este lado tiene 3 rayitas. ¿Qué significa? Que estos 3 lados tienen diferente medida. Y el triángulo que tiene diferentes medidas en sus 3 lados es el triángulo escaleno. Muy bien, entonces ahí hemos aplicado la definición del triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene los 3 lados iguales. Triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Y el triángulo escaleno, 3 lados de diferente medida. Bien, ahora nos vamos, antes de resolver el ejercicio número 2, nos vamos a la siguiente clasificación de los triángulos. Veamos por favor acá. Entonces ya tenemos la primera diapositiva, que ya está completada, triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Vamos a la segunda diapositiva para ver también cómo se clasifican los triángulos. ¿De acuerdo? Presten mucha atención. También los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos. Ahora mira, ya no voy a observar los lados. Ahora voy a observar la medida de los ángulos. Ah, profesor. Según la medida de los ángulos, los triángulos se clasifican de 3 maneras diferentes. Triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Muy bien. ¿Qué característica tiene cada triángulo? Vamos a leer ustedes conmigo. El triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene, observen, lean conmigo, ¿ah? Tiene sus 3 ángulos internos agudos. ¿Qué significa eso? Que cada ángulo debe ser menor de 90 grados. Cada ángulo debe ser menor que 90 grados. Si tú descubres que un triángulo tiene sus ángulos, los 3 ángulos son menores que 90 grados, entonces estoy hablando de un triángulo acutángulo, cuando cada ángulo es menor que 90 grados. Bien. Segundo triángulo, triángulo rectángulo. ¿Cómo te das cuenta tú que un triángulo es rectángulo? Ah, observen. Cuando este triángulo tenga uno de sus ángulos, debe ser un ángulo recto. Ah, profesor, cuando tiene un ángulo recto, significa que uno de los ángulos, ¿cuánto debe medir? Debe medir 90 grados. Si tú encuentras un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados, ese es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo identificas, profesor? ¿Cómo lo identifico? Cuando en uno de los vértices, observa, veas un cuadradito. Ahí está. Cuando tú veas un cuadradito, ese cuadradito significa que es un ángulo recto y ese triángulo es un triángulo rectángulo. Ah, profesor, tiene que tener un ángulo de 90, un cuadradito, para hacer un triángulo rectángulo. Y finalmente, la tercera clase de triángulo es el triángulo obtusángulo. ¿Sí? Triángulo obtusángulo. ¿Cuándo un triángulo será obtusángulo? Veamos la definición. Un triángulo es obtusángulo cuando tiene un ángulo que es un ángulo obtuso. Profesor, ¿y cuándo un ángulo es obtuso?
Un ángulo será obtuso cuando tiene un ángulo mayor que 90 grados y menor que 180 grados. En este triángulo observo el ángulo alfa. Mira el ángulo alfa, el de color celeste. El ángulo alfa viene a ser un ángulo obtusángulo, porque su medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Y los otros dos ángulos, en este caso θ y beta, como tú ves, son ángulos agudos. Bien, repasemos para resolver el ejercicio número 2. Un triángulo será acutángulo cuando sus tres ángulos internos sean menores que 90 grados. Un triángulo será rectángulo cuando tenga un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y un triángulo será obtusángulo cuando uno de sus ángulos mida entre 90 y 180 grados, más de 90 grados. Es decir, un ángulo obtuso. Bien, con esa idea vamos a resolver el ejercicio número 2. Así que a estar atentos, por favor. Vamos al ejercicio número 2 y ahí que encuentro, profesor. En el ejercicio número 2 me dice, une a ambas columnas con una línea según corresponda. A ver, empecemos con el de color verde. Profesor, miren el ángulo de color verde, Miren este ángulo, observen con mucha atención. Profesor, ese es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados y menor que 180. Y un triángulo, si tiene un ángulo obtuso, entonces ese triángulo será un triángulo ¿de qué tipo? Un triángulo obtusángulo. Entonces relacionamos con el triángulo obtusángulo. ¿Vieron? Estuvo sencillito, ¿no? Bien. Ahora observemos el segundo triángulo. Profesor, miren este ángulo. Profesor, acá hay un cuadradito. Ese cuadradito me indica que es un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, si tiene un ángulo recto, este triángulo es un triángulo. Muy bien, es un triángulo rectángulo. Y lo relacionamos con el triángulo rectángulo. Muy bien. Y observemos el último triángulo, profesor. Tiene tres medidas diferentes, pero si observo bien, cada ángulo es un ángulo agudo. Y acá observamos que los tres son ángulos agudos. Significa que este triángulo es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son agudos. Bien, entonces, ahora sí, para terminar, definimos todo completo. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y el triángulo escaleno, tres lados diferentes. Para que un triángulo sea obtusángulo, el triángulo debe tener un ángulo obtuso, mayor que 90 y menor que 180 grados. Para que sea un triángulo rectángulo, debe tener un ángulo recto, un ángulo que mida 90 grados. Y finalmente, si un triángulo tiene los tres ángulos menores de 90 grados, es un triángulo acutángulo. Bien, niños, ahí tenemos el ejercicio número 1 y número 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 hasta la número 6 y a estar atentos. Acá aplicamos ya la noción básica de ecuaciones, así que a estar atentos, por favor. Vamos al ejercicio número 3 y vamos a ir también repasando las propiedades, para que lo puedas comprender mejor. Así que atentos, por favor. Bien, vamos al ejercicio número 3. Veamos. ¿Qué me dice el ejercicio número 3? Dice, si el triángulo es equilátero. A ver, un momentito, profesor. Pausa. Acá me están diciendo que el triángulo es equilátero.
estar atentos, ¿ah? Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Pero me dicen, determina el valor de alfa. Profesor, un momentito, profesor. Alfa no está en el lado del triángulo. Alfa, ¿qué vendría a ser, profesor? Alfa vendría a ser un ángulo. Profesor, ¿y ahora qué hacemos si es un ángulo? Cuando tengo un triángulo equilátero. Observa, retrocedemos a la primera diapositiva. Quiero que observes con mucha atención, ¿ah? Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Esa es una característica que hemos aprendido ahora. Pero quiero que observes con mucha atención que también el triángulo equilátero, ¿qué tiene? Tiene tres ángulos internos que miden ¿cuánto? Que miden 60 grados. Observa, cada ángulo interno debe medir 60 grados. Entonces si yo trabajo con un triángulo equilátero y te dan como dato el ángulo interno, significa que ese ángulo mide 60 grados. Solamente en el triángulo equilátero ocurre ello. Y ahora sí, con esa idea vamos a resolver el ejercicio número 3. A ver, todos conmigo, ¿ah? Bien, vamos a resolver. Si tú te das cuenta, este 2 alfa más 10 vendría a ser un ángulo. ¿Y cuánto mide un ángulo en el triángulo equilátero? Mide 60 grados. Entonces, ¿cuál sería la relación que queda, profesor? La relación sería la siguiente. Diremos que 2 alfa más 10, ¿a qué tiene que ser igual? A 60 grados. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el triángulo equilátero. ¿Se dieron cuenta? ¿Y cómo se resuelve una ecuación, profesor? Bien, se resuelve aplicando la transposición de términos. Este 10 que está sumando en este lado de la ecuación, observe bien, ¿ah? Si a este lado de la ecuación está sumando, al otro miembro, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Cuando apliques la transposición de términos, tú pasas con el signo cambiado. Observa con mucha atención. Si acá está sumando, al otro miembro, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Y lo que hacemos ahora es restar, ¿no? 60 menos 10. Y eso es lo que aplicamos a continuación. Y al restar 60 menos 10, tenemos que 2 alfa debe ser igual a 50 grados. Bien, y para encontrar el valor de alfa, lo único que hacemos, el 2 que multiplica el alfa, al aplicar la transposición de términos, al 50 lo pasa a dividir. Entonces, nuestra ecuación quedaría así. Alfa es igual a 50 dividido entre 2. Porque el 2 que multiplicaba, cuando pasa al otro miembro, pasa con la operación inversa. Si multiplica, pasa a dividir. Bien, niños, entonces, para terminar el ejercicio, lo único que hacemos es dividir 50 entre 2 y encontramos el valor de alfa. En este caso, 50 entre 2 sería igual a 25. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa es 25 grados. Bien, chicos, vamos trabajando ahí. Bien, chicos. Ejercicio número 4, gracias. Y observen lo que dice, primero hay que leer y hay que entender lo que dice. Dice el enunciado, dice, sabiendo que el triángulo, miren, subrayen conmigo, que el triángulo es equilátero. Determina el valor de X. Y me dan esta imagen. Profesor, ¿y ahora qué hago en este caso, profesor? ¿Lo igualo a 60? Esa es la pregunta que algunos están haciendo. ¿Lo igualo a 60? En este caso, no se iguala a 60. ¿Por qué, profesor, no igualo a 60? Explíqueme por qué. Porque lo que te está dando no son ángulos. Observa bien. Mire, compare el ejercicio 4 con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 sí me están marcando el ángulo.
Ah, profesor, ¿verdad, no? Acá me están marcando el ángulo. Pero acá están marcando ángulos. No. Entonces me están marcando la medida de los lados. De este lado que mide 3x más 18, y de este lado que mide 5x menos 10. Y hay una característica en todo triángulo que es equilátero, que los lados de un triángulo equilátero, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Así es. Acá tengo que igualar estas dos expresiones. ¿Y qué decimos para igualar? Decimos lo siguiente, que 5x menos 10 debe ser igual a 3x más 18. ¿Por qué, profesor? Son iguales. Porque en el triángulo equilátero los lados son iguales. O sea que estas dos medidas deben ser iguales. Bien, te das cuenta que no se igualó 60, porque no trabajé con ángulos. ¿Te diste cuenta? Eso ocurre solamente en el triángulo equilátero. Bien, entonces ahora sí, profesor, ya creo que está súper sencillito, pero vamos a explicarlo también. Para resolver este tipo de ecuaciones, niños, hay una idea que es súper facilita. Te la voy a comentar para que aprendas rapidito. La idea en primer lugar es juntar las X con las X y los números con los números. ¿Cómo es eso, profesor? Bien, observa, acá tenemos 5X y acá tenemos 3X. O sea que tengo que juntar las X con las X y los números con los números. Acá tengo menos 10 y acá tengo más 18. ¿Y cómo se juntan, profesor? Observa, bajamos el 5X. Eso es lo primero que tú vas a hacer. Bajas el 5X. Y el 3X, que acá, como tú ves, no tiene signo y es positivo, cuando pase al otro miembro, pasa con el signo cambiado. O sea, sería menos 3X. Eso es lo que tiene que pasar. Pasa con el signo cambiado. ¿Y sabes qué pasó ahí? Ya junté X con X. A ver, profesor, si está con el signo positivo, pasa al otro miembro con el signo negativo. Así es, pasa con el signo cambiado. Ah, ya. Listo. ¿Y ahora qué hago, profesor? Bueno, ahora a continuación vas a bajar el 18. Observa, bajas el 18. ¿Y el 18 qué es positivo? ¿Te das cuenta? Baja el 18 solamente. Y ahora, este 10 que es negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Cuando pasa al otro lado, pasa con signo positivo, aplicando la transposición de términos. Ah, y como tú te has dado cuenta, ¿qué hice yo? Junté X con X y números con números. ¿Viste? Eso hay que tener en cuenta al resolver este tipo de ecuaciones. Bien, y lo que viene a continuación ya es súper sencillito, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es restar 5X menos 3X. Es como decir 5 naranjas menos 3 naranjas. ¿Qué me quedaría? 2 naranjas. Pues en este caso me queda 2X. 5X menos 3X, 2X. Súper sencillito. Y luego sumas 10 más 18, perdón, 10 más 18, 18 más 10, que en este caso sería 28. Y al igual que en el ejercicio anterior, el 2 que está multiplicando al X, al otro miembro, ¿cómo pasa? Ah, igual como el ejemplo anterior, pasa a dividir. Y tendríamos que nuestro X sería igual a 28 entre 2. ¿Por qué, profesor? Porque el 2 que multiplicaba acá, al otro miembro pasa a dividir. Bien, y para terminar nuestro ejercicio dividimos 28 entre 2, por lo tanto nuestro resultado será igual a 14. El valor de X es 14 para que este triángulo sea equilátero. Bien, niños, entonces ahora sí, sigamos trabajando. Bien, ejercicio 5 y 6. Dice, en la número 5 me dicen, ahora sí presten mucha atención, en el siguiente triángulo es isósceles. Hallar el valor de alfa. Pero quiero que observes dónde está alfa, profesor.
Profesor, alfa está ¿dónde? Está señalando ángulos. No, está señalando ángulos, profesor. ¿Cómo son los ángulos en el triángulo isósceles? Para ello vamos a ver la primera diapositiva. A estar atentos, por favor. ¿Ah? Primera diapositiva. El triángulo isósceles, como tú ves, es el triángulo que tiene dos lados iguales. Pero también, si tiene dos lados iguales, observa, tiene también dos ángulos de igual medida, que son opuestos a dichos lados. Profesor, estos dos ángulos que están acá abajito son de igual medida. Ah, profesor, estos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, con esa idea se resuelve el ejercicio número 1. Veamos, por favor, y resolvamos de inmediato. Entonces, al ser un triángulo isósceles, profesor, estos dos ángulos deben tener la misma medida. ¿Qué significa? Que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y yo formulo la ecuación. En este caso, la ecuación sería que 3 alfa es igual a 75 grados. Y para resolver la ecuación, el 3 que multiplica al alfa, al otro miembro pasa como, pasa a dividir. Entonces, ahí tendríamos que alfa sería igual a 75 dividido entre 3. ¿Por qué, profesor? Porque el 3 que multiplica al otro miembro pasa a dividir. Y finalmente, la medida del ángulo alfa que será igual. Al dividir 75 entre 3, nos da como resultado 25. El ángulo alfa mide 25. ¿Por qué? Porque este es un triángulo isósceles y al tener dos lados iguales también tiene dos ángulos. Vamos al ejercicio número 6. Mira. Profesor, me están hablando del mismo triángulo isósceles. Y un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y observa, profesor, estos dos lados que están acá, mira, ahora estoy trabajando lados. Estos dos lados, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, profesor. Ah. Y esto se resuelve igual que el ejercicio 4. Profesor, ¿qué tenemos que hacer? Al tener dos lados iguales, estos dos lados tienen que tener la misma medida. Y decimos que se forma la ecuación. 7x menos 13 debe ser igual a 5x más 9. Porque estos dos lados deben tener la misma medida. ¿Y cómo se resolvía ello, profesor? Fácil, igual que en el ejercicio número 4. Juntamos las x con las x. El 5 que es positivo, al otro miembro, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Ahí tendríamos 7x menos 5. Y luego juntamos los números con los números bajo el 9. Y el 13, que es negativo, al otro miembro, ¿cómo pasa? Positivo. ¿Vieron? Entonces lo que hice es juntar número con número. ¿Te das cuenta? Y letras con letras. El 5 positivo pasó al otro miembro a restar. Y este 13 que era negativo pasa al otro miembro a restar. Bien, y lo que hacemos a continuación es resolver la ecuación de forma conveniente. Restamos 5x menos 7x menos 5x, profesor, eso es igual a 2x. Y sumamos 9 más 13, que es 22. El 2 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? Ajá, pasa a dividir. Y nuestro x será igual a 22 dividido entre 2. Nuestro x, ¿cuánto tiene que valer? Ah, profesor, tiene que ser igual a 11. Y listo, niños. Ahí hemos trabajado el ejercicio 5 y 6.